entiendo yo eso, ¿no? Que es malísima o que se presta para hacer, digamos, cosas no legítimas, cosas que van en detrimento, en contra de nuestras comunidades y en contra de nosotros mismos. Doctor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la gerencia de este canal y a usted, señor periodista, y a toda su teleaudiencia, radioaudiencia. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, esta ley forestal actual, la que está, es totalmente mala, como dice, malísima. Se presta para que se entreguen concesiones, permisos, autorizaciones de bosques, de zonas vírgenes, etc. Y eso está hecho con una mala intención, de que se le entregue a empresas extranjeras o nacionales grandes, hasta 40.000 hectáreas, por ejemplo, en caso de concesiones desde montaña o de selva virgen, y pues las consecuencias son nefastas. Estas últimas lluvias, que están graves acá en el departamento de Loreto, por ejemplo, y en otras zonas, es una de las consecuencias de la deforestación por el calentamiento global. Y ahí la importancia. ¿Y por qué? Dicen especialistas entendidos que este exceso de lluvias es por el que se están deshielando los hielos que hay, que donde nace, por ejemplo, el río Guayaga, que es en el departamento de Pasco, toda la cordillera blanca, toda la cordillera negra, donde hay nevados, se están derritiendo. Entonces, al derretirse los nevados, hay lluvias en exceso y hay inundaciones, etc. Pero esto no va a ser para siempre. Según estos entendidos, demorará 5, 8, 10 años y de ahí va a haber sequía. O sea, puede haber sequía. Entonces, miren la gravedad. O sea, esta lluvia que tenemos en exceso puede venir más adelante en sequía, y esto es porque se están dando en concesión cosas en los bosques, ¿no? Por la deforestación. Por la deforestación. Ya, y sobre todo, bueno, la deforestación se da en selva alta y selva baja, a todo nivel. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, pero esta ley que se dio en el gobierno de Fujimori, se dio en el gobierno, en el último gobierno, esta ley vigente, ¿no? Se dio el gobierno del 95 al 2000, se estaba haciendo justamente, ¿y qué lo han hecho? Los mismos de la INRENA. O sea, el propio Estado ha pagado profesionales a ingenieros de la INRENA, ingenieros antinacionales, porque estos ingenieros han dicho, ellos han hecho la propuesta y Fujimori dio el refrendamiento de la ley para que lo publiquen, ¿no? O sea, esta ley se estaba cocinando, como se dice, se estaba realizando, se estaba elaborando del 95 al 2000. Al salir Fujimori ya entra Paniagua, y de ahí todos los gobiernos que han seguido. Ha seguido, por ejemplo, Paniagua, ha seguido Toledo, ha seguido Alan García, y ahora Humala. Se sigue dando esas tremendas extensiones de territorio. Y encima quieren reelegirse estos señores. Y ya tenemos, por ejemplo, Alan García quiere su reelección. También, por ejemplo, Kelly. Sin embargo, su papá fue uno de los promotores que dio esta mala ley, nefasta para los bosques. Entonces, si es que la amiguita, señorita que quiere ser presidenta, tiene que cambiar, por lo menos tiene que pronunciarse, a ver qué va a hacer respecto a los bosques. Otra cosa acá, por ejemplo, el gobierno regional, el gobierno municipal no se ha pronunciado. Aún siguen más pensando, queriendo hacer carreteras de aquí a Lagunas, a Balsapuerto, etc. Y sabemos que las carreteras es la segunda o tercera causa de la deforestación. Mire todito los libros que hay colgados en el internet, artículos, etc. Y todos los libros que hay. Eso se debe a que la gente masivamente va a los lados de la carretera a posesionarse para fundar pueblos, a veces ciudades grandes. Ese es el motivo. Efectivamente, y hay estudios, se han hecho en el Brasil. Y también probablemente porque facilite que lleguen los madereros. Correcto. Loreto, ¿por qué todavía tiene uno de los departamentos, por ejemplo, que tiene todavía bosque virgen? ¿Por qué? Porque no hay mucha carretera. San Martín, que se ha hecho mucha carretera con la marginal de la selva, que lo hizo Belaúnde todavía, que fue su propuesta de él. Sabemos que el 90% ha deforestado. En San Martín ya no hay bosques de producción permanente, ya no hay nada, solo hay las reservas, por ejemplo, del Diablo, ciertas reservitas nada más, o el Cordillera Escalera. El Alto Mayo. Y después el Alto Mayo, que es un bosquecito de protección. Después prácticamente cuando uno vuela de San Martín, de Tarapoto para Lima, de darse cuenta, es todo un desierto. Es marrón, pelado. Entonces ya no hay bosque. Entonces la carretera facilita la deforestación. Entonces la segunda o tercera causa de la deforestación es la construcción de carreteras. Entonces es por eso ahora se habla de desarrollo sostenible o sustentable. Pero este tema de las carreteras no se puede plasmar en una ley como esta, ¿no? O sea, no simplemente es un pedido. No, la ley eso. No, claro. O sea, por ejemplo, ¿cuál es nuestra principal propuesta? Que nosotros esta nueva ley, propuesta de nueva ley forestal y de fauna silvestre, ya lo hemos enviado al Congreso, y ya está en el Congreso. Ahora el Congreso tiene que invitarnos para dar para hacer un debate.
porque ya hemos propuesto según los requisitos de la ley. Ahora, si los congresistas tienen la facultad de dar una ley, la iniciativa legislativa, la ley 26.300 dice que cualquier ciudadano, un abogado, no puede plasmar una ley y debatirlo en el Congreso, y lo presentamos. Entonces, miren, esta ley, nuestra principal propuesta de nuestra ley es que el 90% de los bosques vírgenes que quedan en Loreto, Madre de Dios, Ucayali, por lo general, y parte, ¿no?, por ejemplo, de Amazonas, claro, el 90% sea intangible. Sea intocable, tipo un parque nacional. Sabemos que la definición de parque nacional es que no se puede sacar. En cambio, la diferencia con una reserva, la reserva es que se va a sacar una autorización pero hay que saber que en Perú actualmente en Pacaya Samiria pueden sacar madera. Pueden sacar madera. ¿Es legal eso? Es legal. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto desde el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada? Todavía está unas leyes vigentes que dicen, ¿no?, en cuanto a conceptos, ¿qué es un parque? ¿Qué es una reserva? ¿Qué es un santuario nacional? Etcétera. Parque, no se puede tocar nada. El Parque Nacional del Mano, por ejemplo, en Madre de Dios, no se puede sacar ni una especie, nadie puede dar autorización, no puede dar nada, no se puede sacar especies animales, vegetales, nada. Es solamente una reserva. Y reserva dice que previa licencia, previo otorgamiento, una evaluación especial puede otorgarse. Pero sabemos que hay corrupción de funcionarios grandes en Latinoamérica y sobre todo en Perú. Entonces un funcionario usted va a sacar, por ejemplo, para determinado monto le dan en las guías, las revisiones, las licencias, etcétera, y de aprovechamiento, entonces le dan grandes cantidades, comienza la deforestación, más que no hay un cuidado. ¿Por qué no se pone el ejército, la policía, como era la Guardia Republicana, por ejemplo, en el Ecuador, en Costa Rica, en otros países, el ejército, la Fuerza Armada, un cuerpo especial de policía? Ellos son los que cuidan el bosque. ¿Quién va a ver entrar ahí? Claro. En cambio acá no se cuida. Unos guardianes, 2, 3 guardianes. Ni siquiera han sido policías, ni siquiera tienen una preparación de entrenamiento. Entonces ahí aparte. Me hace pensar igual que acá en algunas tiendas, algunos negocios, algunos contratan a unos viejitos para que estén sentados con su ropita de guachimán. Pues me hace pensar eso, ¿no? ¿Quién va a cuidar? Entonces ahí están los taladores ilegales, entonces. Los que no sacan, aún no piden licencia, no piden nada, como no hay nadie que cuide, ellos están ahorita, por ejemplo, atacando el bosque. Claro. De lagunas al fondo, toditos los días que traen esa madera, ilegalmente están que lo deforestan. ¿Y quién, entonces? Ha hecho algo el gobierno regional que ya está en presencia, se ve que no está haciendo nada, y ahí tiene que incidir. El gobierno regional puede, por ejemplo, 20 millones, en vez de hacer tantas obras que lo van a ganar los grandes constructores, por lo general, ya 20 millones se destina para guardianes del bosque, vigilantes, empresas de vigilancia. Queremos, por ejemplo, 1000 vigilantes para que cuiden el Pacaya de Samiria, para que cuiden ciertos parques, para que cuiden tales reservas, etc. Eso no se ha hecho. El gobierno municipal igualito. Al contrario, quieren hacer carreteras y, como hemos dicho, la carretera es la segunda o tercera causa de la deforestación. Ahora, para cuidar esos bosques, tenemos que ver también el beneficio, ¿no? Porque vamos a multiplicar, según el pensamiento de ellos, la inversión en proteger el bosque. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar y sacar una ganancia de esa inversión? Correcto. Nuestra propuesta, por ejemplo, nuestra primera propuesta es el 90% de los bosques deben ser intangibles. El 10%, por ejemplo, de 1 millón de hectáreas, se estima más o menos, por ejemplo, que hay 14 millones a más de hectáreas de bosques vírgenes. Ya, de cada millón de hectáreas, por ejemplo, 100.000 hectáreas para los madereros pequeños, para los carpinteros de la zona, para pequeños, por ejemplo, extractores, etcétera, para que ya no se siga llevando, ¿no?, al extranjero o acá a la costa, todito esa madera. Y el 90%, o sea, 900.000 hectáreas intangibles, tipo un parque, que no se toque. ¿Por qué? Porque los bosques no solamente brindan, y eso lo sabemos casi todos, ¿no?, aún sin ser ingenieros forestales. El 90% de los bosques, ese 90%, no, el bosque no solamente brinda la madera, los servicios ambientales del bosque. ¿Cuál es el servicio ambiental? El oxígeno, la captura de carbono. Entonces, ¿cómo? Va a haber un pago también por eso. Correcto. Entonces, por ejemplo, los G7, los 7 países más industrializados del mundo, ellos están contaminando en sus países, ¿no?, cantidad. Entonces están viendo ellos cómo pagar, si hay falta gestión del Estado, por ejemplo, del gobierno, del congresista, etcétera, que hagan que esos capitales, por ejemplo, de los 7 países más industrializados del mundo, por ejemplo, que destinen, por ejemplo, 20 millones para gente hambrienta, nativos, mestizos, que están hambrientos, sacando una maderita, cortando para talar, para vender, que no tienen que comer. Claro, que se les pague, por ejemplo, supongamos que se les pague $1.000 o, por ejemplo, 3.000 soles. 3.000 soles por persona que cuiden los bosques o que sean vigilantes. Les va a convenir. Perfecto. Entonces, hay otra cosa. El convenio marco de las Naciones Unidas contra el cambio climático, que en la que se expresó, por ejemplo, en la COP20 que ha habido en Lima últimamente, eso también tiene un fondo. Hay que ver que el Perú ha dado 10 millones, creo que México ha dado 20 millones, etcétera, 18 millones, todos los países hay un fondo. ¿Por qué en ese fondo el Estado no gestiona para decir
No, nosotros queremos parar el calentamiento, entonces se está atacando el bosque. Entonces a toda la gente, comunidades cercanas, se les va a dar, por ejemplo, se les va a dar una mensualidad para que cuiden, para que ya no ataquen mejor, para que ya no den a madereritos que vengan a llevar la madera. Sería una solución. Perfecto. A través de ese aporte del G7, por ejemplo. Correcto. Pero no ministra el Estado. Correcto. Entonces, por ejemplo, el G7, ahí tenemos Estados Unidos, Rusia, tenemos, por ejemplo, China, tenemos India, claro. Tenemos, por ejemplo, Italia, Francia, Canadá. Son los 7 países más industrializados del mundo que ellos están ávidos. ¿Por qué? Porque ellos ya destruyeron, ellos hace 100 años atrás han destruido su bosque virgen que tenían. Estados Unidos, Europa, por ejemplo, era bosque virgen, parte de Irlanda del Norte era bosque virgen. ¿Qué han hecho? Lo han urbanizado, lo han hecho carreteras, todo y no tienen bosque. Por eso es que ahora lo llaman la Amazonía el pulmón del mundo, porque es el único pulmón que queda. Y ahora, en el Brasil ningún candidato propone carreteras, ningún candidato ni a gobierno regional ni a alcaldías. Y acá, como no estamos un poco atrasados, los candidatos vemos toditos ofrecen carreteras para algunas carreteras como si eso fuera la solución para el problema agrario. Y no es la solución, porque ya en el Brasil se ha hecho hace 20 años atrás. Ahora, ese es ya magnífico. Ahora, ¿cuáles de los artículos de la ley vigente son los más nocivos o de los cuales se aprovechan los consorcios grandes o mafiosos para extraer nuestra madera, ¿no? Y no dejar casi nada o nada a cambio para el pueblo? ¿De qué artículos se agarran? De la ley vigente casi de todos. O sea, toda la ley está prácticamente diseñada. Es como a mí me hubiesen contratado, me dicen, hace una ley para que lo beneficie a los extranjeros, a los extractores, a todos los que quieren adueñarse de esta Amazonía de Perú, que son bosques vírgenes, y que lo lleven o que se adueñen de esas riquezas. Entonces yo hago ese diseño de esa ley y eso prácticamente toda la cuestión. Por eso es que nosotros proponemos la derogatoria de esa ley y el cambio de toda la ley. O sea, no proponemos la modificatoria. Modificatoria es cuando un artículo está bien, otro está mal. Acá está mal casi todo. Y uno de los ejemplos están en el artículo, mire, de las grandes concesiones, que muchas personas deben saberlo. Por ejemplo, está por ejemplo, en el artículo, mire, ahorita le voy a mostrar el artículo específico, por ejemplo, de la nueva, está en el artículo, mire, ¿qué dice? Artículo 10, modalidades de aprovechamiento. El aprovechamiento y manejo de los recursos forestales en bosques naturales primarios se realiza de las siguientes modalidades: concesiones forestales con fines maderables, concesión en subasta pública en unidades de aprovechamiento de 10.000 a 40.000 hectáreas por el plazo de 40 años renovables de acuerdo con las condiciones que establece el reglamento. Concesiones en concurso público a nivel internacional, etc. Ese artículo, mire, según esa ley se ampara, vienen y esto lo ponen en las embajadas, lo ponen en Indonesia, en Yakarta. Está claro que es para favorecer a grandes grupos. Grandes grupos, claro. Porque esto no es para un pobre. No, imposible. 40.000 hectáreas por para un hectárea. empresario es imposible. No puede hacerlo por lo general, son grandes. Y otra cosa que es dar una suma irrisoria por eso. Si uno va a los tupas del gobierno regional o de la PCM a ver cuánto pagan por eso, se ha descubierto últimamente, ¿no? Que pagan 10 céntimos, 11 céntimos por hectárea. Entonces ahí, ¿por qué esa pequeña cantidad que el Estado quiere? Por eso nosotros decimos, ¿por qué debe declararse intangible? ¿Por qué? Porque ya no se toque. ¿Por qué? Porque si el Estado no está ganando nada con esas concesiones, prácticamente son unas propinas que gana el Estado, entonces mejor que se conserve, mejor que sea para oxígeno, para que no haya calentamiento global, para que haya más lluvias, menos estas inundaciones, porque al haber más bosque y más contención, hay lluvias más moderadas. Entonces, mire, ¿cuánto ganaría el Estado? Entonces, y otra cosa, devolverle, nuestra propuesta de ley es devolverle por ejemplo, su garantía que ha dejado un concesionario, que ha sacado un gran permiso. Oyente también de AA Noticias, con la respuesta o opinión para ahondar sobre esto. Regresamos luego de la pausa con el doctor Gamboa Moreno. No se mueva, de AA Noticias. Está muy delicado. El televidente que acaba de llamar, el doctor Gamboa Moreno, ha expresado que más allá de nuevas leyes, etcétera, etcétera, que como un paliativo habría que sincerar los precios, que se publiquen los precios de la madera, precios internacionales, para que el comunero, la persona que está ahí en el bosque, sepa cuánto vale lo que van a sacar
de su territorio. Eso es lo que ha dado a entender el amigo que llamaba, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Consideramos que la opinión del amigo es importante, pero no es la solución. Y decimos por qué. Porque el amigo se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo a una persona que tiene, por ejemplo, su bosque, un bosque particular, o es de una comunidad nativa. Pero nosotros lo que planteamos, y este tema lo hemos analizado por todas las aristas, por todo, o sea, no falta nada, hemos hecho todos los análisis respectivos. Por eso es que nosotros decimos, de la selva virgen, de donde no es posesionario, no es propietario, prácticamente el dueño es el Estado, donde no es de una comunidad nativa, Cocama, Cocamilla, Chagui, Achuar, etcétera, o sea, que no es de ellos. O sea, de la selva virgen, de los bosques que se llama la ley de producción permanente, los que pueden darse en grandes concesiones, por ejemplo. Porque son las zonas en peligro a lo que están apuntando los grandes grupos de poder. ¡Correcto! Por eso, si nosotros sinceramos el precio de eso, y que no es de la comunidad nativa, puta, le decimos, van otra vez, como hay tráfico de influencias, hay por ejemplo corrupción de funcionarios, que se les va a dar la potestad a una comunidad nativa de poner el precio y todo, lo van a corrompir al APO, lo van a corrompir a la otra autoridad y en vez de 10 árboles, le van a dar 100, van 200 y más rápido se destruye. Entonces, puede ser que se sincere el precio, pero ya dentro de por eso que nosotros decimos, el 90% de los bosques vírgenes primarios deben ser intangibles. Y el 10%, por ejemplo, deben darse ahí, como dice, ¿no? El amigo sincerar los precios, trabajar los ingenieros forestales en su manejo del bosque, en sus POAs, en sus etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es otra cosa. Eso es dentro de los bosques primarios. Ahora, dentro de las tierras de las comunidades, esa es otra propuesta. También nosotros proponemos... Sería otra ley. No, en la misma ley está, pero ya dentro de las comunidades es otra cosa, otro tratamiento. Otra manera. Claro, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la comunidad es dueño de un determinado territorio, ¿no? Entonces esa comunidad nosotros proponemos que esa comunidad también debe cuidar el 90%, debe ser intangible. Y el 10%, ahí lo que dice el amigo, debe sincerar su precio, para que eso explote, vaya vendiendo y le sirva para también su sustento. Claro. Esa es la idea. Bien, ahora hay un tema que yo pongo en tapete, y lo puse en tapete ya ahora pues unos 15 días atrás, es el tema de que actualmente, en la actualidad, el actor principal para el blanqueo de madera, y ahí iba mi pregunta en ese sentido, no toda la madera que se saca de la reserva es legal. Realmente, me parece, por lo que estoy indagando, que la mayoría de madera que sale, o parte de la madera que sale de la reserva, realmente sale ilegal. Es como decirte, lo están prácticamente robando, ¿no? Algo así. Pero luego ya en gabinete lo blanquean, o sea, lo legalizan. ¿Cómo? Haciendo ver que es de otro lugar y no de la reserva. Y aquí entonces juega un papel preponderante estos señores llamados asesores forestales, a quien alguna entidad X les ha dado ese poder para hacer y deshacer, porque con una sola firma pueden legalizar una gran cantidad de madera, hacerlo legal. Y eso, a menos yo tengo en la mira a un asesor, a un consultor forestal que se está haciendo millonario ya de la noche a la mañana, aquí en Yurimaguas. Esa es una verdad también, doctor. Efectivamente. ¿Y quién lo da? ¿Bajo qué normativa le da el sustento, la base para ese consultor forestal? Justo la ley que proponemos que se derogue, porque esa ley dice, debe haber consultor forestal y el consultor forestal debe elaborar el POA, debe elaborar, por ejemplo, el informe de cómo va a ser el aprovechamiento, la concesión. Ese es el POA, que se hace anual. Anual, por ejemplo. ¿Quién lo permite eso? La ley fue vigente, por eso nosotros decimos que esa ley está mal en todos sus aristas. Esa ley dice que debe haber el consultor forestal y debe, una vez ahí, como hay la corrupción de funcionarios, por ejemplo, en Perú, ¿qué es lo que pasa? Entonces el consultor forestal, supongamos, dice, vamos a sacar 600 especies de tornillo, 600, por ejemplo, de cumala, etcétera, son 1200, pero sin embargo, como dice usted, de esa concesión no sacan nada, lo sacan de otro lado, de otro bosque virgen o de otra parte donde no está el permiso. Pero como cuando va a pasar por la vía terrestre, cuando va a llegar al puerto, al aeropuerto, etcétera, la madera pasa por la vía terrestre en el controles, presentan, como hay la corrupción de funcionarios, como dice, presentan los papeles, los documentos, las guías, no, acá tenemos todo, y entonces el policía, el jefe de administrador forestal, no, está bien, pasa, nada más, y pasó. Y ahora van a hacer la verificación in situ, en el lugar de los hechos, y ya no encuentran esa madera.
¿De dónde sacó? Ahora, de ahí vienen las fiscalías. La fiscalía ya cuando ya está hecho el delito, mientras que lo van a enjuiciar, el juicio demora 2 años. ¿Cuál es su sanción? 2 años de pena suspendida. Es porque por eso nosotros proponemos que quien se le encuentra talando madera, por ejemplo, la selva virgen, sea 25 años de pena privativa de libertad efectiva en el penal. A ver, ¿quién se va a ir? Van a tener miedo. Es como el delito de violación sexual, como eres de 30 años, 35 años de pena privativa de libertad. Cualquiera tiene miedo de violar. Igualito ahí, a ver, ahora como la pena es 2 años, yo deforesto, yo valoro 100 hectáreas por acá por Barranquita, ha habido gente que ha venido de la costa, han comprado y han deforestado más de 100, 200, 300 hectáreas. Ahora no tienen, ¿sabe qué? Vaquería. Han sido enjuiciados, procesados. ¿Cuánto de pena le han puesto? 2 años de pena suspendida. Han firmado 1 año y han pagado 4.000 soles de reparación civil. Tal que se ríen. Y eso no es la solución. O sea, la solución no es juez, la solución no es fiscalía, la solución es primerito, es cambiar esta ley para que no haya sustento de cómo, en qué se amparen, qué personas, por ejemplo, concesionarios o grandes aprovechadores van a destruir la selva virgen. Y en segundo lugar, el plan de acción debe ser del Estado, una política de Estado, tanto del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno local, por ejemplo, alcaldes y del gobierno regional. Deben destinarse de esos millones que tienen de sus partidas, destinarse, por ejemplo, el 20%, un 20%, etcétera, un 15%, para que ese dinero se pague vigilantes o a esa gente hambrienta que está yendo a atacar, a talar el bosque, gente que no tiene que comer, por ejemplo, pagarle ahí, darle para que ellos sean guardianes más bien del bosque. Entonces con esto se ganaría, pero sería una forma que el gobierno local, el gobierno regional está haciendo una política por la defensa del bosque. Si no, no está haciendo nada, entonces el gobierno regional en cuanto a la protección de los bosques. Bien, 1 de la tarde con 47 minutos, doctor Gamboa Moreno, perdón, el tiempo nos está ganando, porque vamos a dar cobertura en los próximos minutos a la llegada del presidente de la región Loreto. Vienen todos los consejeros. De paso, pues, sería bueno que usted busque un diálogo también con ellos para dar a conocer este proyecto y ver si le apoyan. ¿No cree? Bueno, podría serlo yo, justamente el expresidente regional que ha habido acá, Iván Vázquez, yo le he dado el proyecto de ley. Este proyecto claro, de ley. El proyecto de ley lo he dado a él, lo he dado a los congresistas, lo he dado casi a todos los alcaldes. Todos prácticamente son apáticos, no les interesa el tema. O sea, me parece que a todos les conviene más bien que sigan deforestando. Bueno, el actual presidente lo ha visto accionar, pero ojalá que se pliegue a nuestra propuesta y sería una forma de conservación de la Amazonía. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Quedamos comprometidos en los próximos días con una invitación para hablar más a fondo, ampliar este tema y con la participación de nuestros oyentes y televidentes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a toda su radio audiencia.